El Señor esté siempre con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercan a Jesús unos saduceos, los cuales dicen que no hay resurrección, y le preguntan: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero no hijos, que se case con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero, y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les respondió: ¿no estáis equivocados por no entender la Escritura ni el poder de Dios? Pues cuando resuciten, ni los hombres se casarán, ni las mujeres serán dadas en matrimonio, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que dijo Dios: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Estáis muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por primera vez me encuentro en este santuario dedicado al Sagrado Corazón y estoy muy contento de estar aquí pidiéndole al corazón de Jesús que nos ayude, que ayude a la Iglesia, que ayude también a España en estos momentos, que nos ayude a cada uno, a cada una, a responder con generosidad a la cual pues Dios nos llama. Y ahí tenemos el ejemplo de San Pablo en la segunda carta a Timoteo. Sé de quién me he fiado, sé de quién me he fiado. El apóstol estaba preso, no tenía, desde el punto de vista humano, muchas esperanzas, y en cambio sé de quién me he fiado. Y sabe que esos padecimientos que tiene pues sirven para el bien, sirven para la propagación del Evangelio de una forma misteriosa, porque entre cadenas poco se puede predicar, poco se puede hacer, pero sabe que eso contribuye a la propagación del Evangelio. Y estoy firmemente persuadido de que tiene poder para velar por mi depósito hasta aquel día. Apela al poder de Dios, al poder del Señor en su vida y en su ministerio. Y en el Evangelio, el mismo Jesús apela a ese poder también. Se acercan estos fariseos y con estos razonamientos de la ley del levirato, ¿no? Si uno pierde a su mujer, que se case con el hermano para dar descendencia al primero. Con todos estos razonamientos pensaban poner en duda pues esa gran verdad de la resurrección que ya estaba anunciada en el Antiguo Testamento, que Isaías, el libro de Job, sobre todo el libro de los Macabeos, habían sido muy claros en esta verdad. En cambio, los saduceos, que como sabemos pues era la clase alta de la sociedad,
los sumos sacerdotes, etcétera, pues estaban apegados a esta tierra, a sus bienes, a su posición social, y no querían saber nada de esto, ¿no? Y en cambio, Jesús les dice, efectivamente existe la resurrección, y estáis muy equivocados, porque no sabéis, por no entender la Escritura ni el poder de Dios. No entender. El Señor apela al entendimiento humano, porque el poder de Dios se puede captar también a través del entendimiento humano, y también el valor de la Escritura. No son dos cosas diametralmente opuestas. La fe no es que no tenga su base en la razón. Es posible el diálogo entre la fe y la razón y la fe, porque las dos vienen de Dios. Y todos los que intentan pues abrir esa brecha, pues fracasan, porque la razón puede entender el poder de Dios. Ciertamente que la resurrección es un misterio de fe, y los misterios de nuestra fe pues superan a la razón, pero no la contradicen, no son opuestas, no son opuestos. Por eso es tan importante este no entender. Si el Señor apela a su entendimiento, tenéis que entender, porque para la razón es posible hacerlo, el poder de Dios. Se puede entender eso. Ciertamente que siempre diremos, bueno, es un misterio, ¿no? La Santísima Trinidad, la resurrección de los muertos, pero yo puedo entender, lo puedo, inclinando mi entendimiento ciertamente, pero lo puedo entender, el poder de Dios, puedo entender que el Dios que ha hecho todo, que es todopoderoso, que puede resucitar muertos. Y puedo entender el valor de la Escritura, el valor racional de la Escritura, por la unidad interna de la Escritura, por la verdad que ahí se contiene, por tantos motivos de racionalidad y de justificación de la razón que ahí se contienen, ¿no? No entendéis las Escrituras ni el poder de Dios. Como digo, ciertamente hay que inclinar la razón, pero no podemos estar con estos razonamientos, con estos triquiñuelas, con estos trueques, a ver si ponemos en apuro al Señor, a ver si ponemos en apuro a Dios, el poder de Dios, y nos invitamos todas estas. Es muy actual este Evangelio, porque en definitiva aquí se encuentra uno de los de los problemas gordos que tenemos, como puso muy bien de manifiesto Papa Benedicto, y quiso resolverlo, ¿no? O sea, esa brecha que se ha abierto desde hace varios siglos entre la razón y la fe, y querer que la fe sea una cosa de tipo sentimental, interna, del íntimo, que no se basa en la razón. Entonces ahí, claro, dice, pues esto es para gente que no utiliza la razón, en definitiva, por tanto es para gente subdesarrollada intelectualmente. Tantos tópicos que nos vienen justamente por eso, por ese afán de querer introducir esta separación radical entre la fe y la razón. Estáis equivocados por no entender la Escritura ni el poder de Dios. Pues vamos nosotros a utilizar la razón que es de Dios para ir a Dios, para entender el poder de Dios, para entender la Escritura y para creer que Dios tiene el poder de resucitar a los muertos y de darnos esa vida feliz en la eternidad. Pues esto le pedimos al Señor en esta Santa Misa, en la Eucaristía, para nosotros, para todos los cristianos, para todos los hombres, que logremos superar esa división tan tajante, tan artificial entre la razón y la fe.